Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Reyes, bienvenidos a Cascabel Digital, el podcast. El día de hoy se encuentra conmigo Cristian Armijo, él es licenciado en Comunicación Social, también tiene un magíster en lo que es Literatura y Cultura. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Cristian, por estar aquí. Y quería arrancar porque el día de hoy te hemos citado por un tema en específico. De lo que nos has comentado, nos has dicho, tú eres bastante fanático de lo que es la cultura otaku, la cultura geek. Sí, efectivamente, o sea, y no solo es de la fanaticada, también me gusta bastante estudiarla. De hecho, en mi tesis de licenciatura hablé sobre el cómic y el manga, y en mi tesis de maestría hablé sobre los videojuegos. Entonces, de alguna u otra manera, también trato de ponerle esta arista de estudio a esta cultura popular. Pero llevarlo a una profundización mayor y más profesional de todo esto que se da, porque es un movimiento bastante grande. Y en específico, el día de hoy te llamamos para hablar sobre lo que, bueno, la semana pasada nos enteramos del fallecimiento de un personaje bastante reconocido, el creador de Dragon Ball, y queremos preguntarte sobre lo que significa Dragon Ball en sí para la cultura a nivel mundial, porque es algo que sobrepasó todas las fronteras de Japón. Claro, es interesante, ¿no? Acaba de fallecer Akira Toriyama, falleció el 1 de marzo, pero obviamente por razones de accesibilidad al público, por todo esto que iba a generar, recién se lo dijo el 8 de marzo, porque los familiares querían algo más tranquilo, ¿no? Y es que el impacto de Akira Toriyama en la cultura popular ha sido tan grande que hay un antes y un después de Dragon Ball, ¿no? Si bien este no fue su primer manga y no fue su primer serie animada o anime, como se le conoce en Japón, no, la primera fue Doctor Slump, ¿verdad? Es con Dragon Ball con el que de alguna u otra manera el fenómeno del manga y el anime se internacionaliza, ¿no? Porque es debido a Dragon Ball que todo este componente cultural japonés que viene encapsulado tanto en el manga, que viene a ser la historieta, no conocida en Japón, como el anime, que es ya la animación de estos productos, ¿verdad? Se da a conocer en Occidente. Si bien ya en Latinoamérica, ¿no?, habíamos tenido varios animes anteriores, ¿no?, a Dragon Ball. Tenemos el caso, por ejemplo, de los propios Caballeros del Zodiaco. Tenemos el caso de Mazinger Z en los años 70. ¿Ya? Hay algunos que inclusive en Estados Unidos se empaquetaron porque por sí solos ellos no podían sostenerse. Ahí tenemos, por ejemplo, a una serie que pasó hace mucho tiempo aquí también en Latinoamérica que se llamó El Festival de los Robots, ¿no?, que empaquetaron 4 animes, ¿ya?, porque no lo podían vender solos. No tenían la fuerza, no generaban el gran interés que terminó generando Dragon Ball. Exactamente. Esto sucedió en Norteamérica y así lo tuvimos en Latinoamérica, porque definitivamente, esto hay que entenderlo, ¿no? Norteamérica es la puerta a la internacionalización. Esto es una gran realidad. Y es precisamente con Dragon Ball que esto sucede. No sé, hubo un caldo de cultivo, ¿verdad?, en esta historia de este niño extraterrestre, ¿verdad?, que de alguna u otra manera trataba de superarse con cierta dosis de violencia, hay que decirlo, porque es parte, ¿no?, las luchas. Es parte del atractivo, ¿no?, de la serie, en realidad. Exactamente, es parte del atractivo, ¿no?, que finalmente eso es un adorno. Pero en Estados Unidos, de alguna u otra manera, esto atrajo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también hay que reconocer la buena calidad de los doblajes, ¿no? Porque, a ver, definitivamente, si nosotros tratamos de traer una serie de un contexto completamente diferente, como es la cultura asiática, ¿no?, a Occidente, más que todo en Norteamérica, que es una cultura súper cerrada, tenemos que hacer un proceso de adaptación. Y yo creo que ese fue uno de los éxitos, que de alguna u otra manera en Estados Unidos se hizo un buen proceso de adaptación del material, ¿no? Se censuró cierta parte porque definitivamente, y esto no lo podemos negar, en Estados Unidos tienen más censura que en Latinoamérica para ciertos contenidos violentos. Pero aún así el proceso de adaptación y de censura fue muy bueno. Aparte de que Akira Toriyama, de alguna u otra manera, creó esta historia con un tinte un poco más universal, ¿no? O sea, los referentes, si bien se manejaban para esta cultura asiática, también daban un margen a cierta universalización de ciertos elementos. No lo centró tanto dentro de lo que era la cultura asiática. Claro, la expresa bastante bien, todo está basado en ellos, pero no es como otro tipo de producciones que se cierra demasiado en eso de ahí y para el público extranjero se le hace difícil familiarizarse o encariñarse con el contenido. Claro, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, de alguna u otra manera, tenemos como las ideas de estas corporaciones, por ejemplo, Bulma es dueña de una corporación, ¿no? Y de alguna u otra manera
se maneja bajo los sistemas americanos más que los propios Sí. sistemas japoneses. Ya, esto es algo novedoso. Ahora también la idea de este torneo de artes marciales no se maneja desde una idea propiamente asiática, porque no sé si ustedes se acuerdan, Goku participa en varios torneos de artes Sí. marciales. Ya, estos torneos están vistos a través del punto de vista de una espectacularización propiamente cinematográfica. Tenemos las películas propias del cine asiático dirigidos a Norteamérica. Tenemos las propias películas, no sé, yo recuerdo cuando era chico que también vi alguna película como Bloodsport de Jean-Claude Van Damme donde se hacían Sí. comités. Entonces, de alguna u otra manera, esta espectacularización, ¿no? De esta universalización, no mostrarlos tal cual como debería ser en Japón o en Asia, sino que de alguna u otra manera también transportarlos para hacerlo más universal, una idea más estereotipada, ¿verdad? Sin faltar el respeto a las raíces, fue lo que permitió esa apertura, ¿no? Eso es muy interesante. De hecho, hay un capítulo en Dragon Ball en donde uno puede ver a personajes como, por ejemplo, indios nativoamericanos. Sí. ¿No? Entonces, ese incluir a todos, ese incluir, por ahí también aparecían una banda que se llamaba la Banda de la Patrulla Roja, que hacía mucha referencia a A los ejércitos. soviéticos en aquel tiempo. Exactamente. Entonces, esto y ponerlos como malos de alguna u otra manera también caló bastante en la cultura norteamericana. ¿Consideras que este tipo de extrapolación hacia adquirir cosas de otras culturas, no necesariamente todas las japonesas, sino adquirir cuestiones de diferentes, así como lo mencionas, la Patrulla Roja, política, la parte económica de la corporación, cápsula y todo esto, ¿consideras que esto es definitivamente lo que le dio la apertura al mundo exterior y evitó que se quedara netamente en un mercado de nicho cerrado como es el asiático? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si vemos inclusive los personajes, ¿no? Hay alguien que parece hindú, hay alguien que parece africano, o sea, de alguna u otra manera permitió que en cada parte del globo uno pudiera empatizar con algún personaje. Ya, esta universalización, o sea, no cerrarlo solamente al estereotipo que antes tenía el manga, porque a ver, hay que definirlo definitivamente. Los mangas y por ende los animes tenían antes esos dos estereotipos bien marcados. O los que eran completamente asiáticos con ojos redondos, ¿ya? O aquellos que se basaban en la cultura europea, ¿no? Blancos, o sea, este tipo de cuerpo, ¿no? Dragon Ball rompe con eso. Dragon Ball mete, como digo, personas hindúes, ¿ya? Gente afro, inclusive animales antropomórficos, cosa que ya había hecho en su anterior trabajo. Y esta avatarización, o sea, este animal antropomórfico puede caer en cualquier estereotipo, o sea, puede ser un perro antropomórfico, puede ser japonés, puede ser americano, puede ser latinoamericano, puede ser... Entonces, esta avatarización nos permite, sin tener características físicas, sentirnos empáticos con ese personaje. Ya, con Piccolo, por ejemplo. Piccolo tranquilamente podría ser alguien afro, Piccolo también podría ser alguien asiático alto, Sí. o porque es color verde, o sea, no tiene una raza definida, pero esas características pueden calzar con cualquiera que se siente identificado con esto. ¿Cuál crees que es la característica principal de lo que terminó siendo, si tuvieras que escoger una, de lo que terminó siendo que Dragon Ball se convierte en un fenómeno total y algo que terminó marcando infancia, adultez, juventud de ya varias generaciones? El primer manga salió en los 80, el primer anime salió antes de finalizar los 90, al menos en Japón. Ajá. ¿Qué crees que ha sido lo que ha provocado que tanta gente quede marcada por este anime y que sigan pendientes del mismo? Porque pese a que Akira ya no está, en este momento estaban en medio de una saga. Es Daima, la siguiente se llama Daima, exactamente. Bueno, ¿qué? El mensaje. O sea, creo yo que si algo marcó Dragon Ball fue un mensaje. O sea, tenemos un personaje, ¿verdad? Que de alguna otra manera es un niño, pero es un niño súper fuerte, ¿no? Y de alguna otra manera al inicio parece algo espectacular, alguien que no le puede ganar, pero poco a poco vamos viendo que este niño afronta más y más y más y más problemas. Por ejemplo, al inicio él no sabe hacer el Kamehameha. O sea, él tiene que aprender a hacerlo y no se le hace fácil. O sea, él no es un genio consumado. Él, a medida que va entrenando y va pasando sus límites, él va adquiriendo más poder. O sea, eso lo vemos en todas las sagas. De hecho, al inicio de Dragon Ball Z, spoiler, ¿no? Él muere, obviamente, ¿no? Pero aún muerto, él tiene que hacer un entrenamiento para cuando lo revivan poder sobrepasar el poder. Tanto sí que hay una frase que se ha hecho meme, ¿no? Cuando llega Vegeta y ve a Goku, que le llama Kakaroto, porque ese es su nombre de Saiyajin. Es un nombre nativo. Sí, sí, y entonces él dice, es una filtrafa, por eso lo mandamos, porque es el más débil. Y cuando ven el poder, dice, ¿cómo puede tener más de 8000 de poder? Si él no era así. ¿Por qué? Porque los Saiyajines supuestamente nacen con un poder y no crecen. ¿Pero qué pasó con Goku? No, el entrenamiento, la resiliencia, el ir más adelante,
hace que él pueda tener más poder. Y eso es un mensaje poderoso, la resiliencia. O sea, no se es poderoso porque se nace virtuoso, se es poderoso porque se trabaja para hacerlo. Correcto. Para concluir la entrevista me gustaría hacerte una pregunta en dos partes. Primero, ¿qué tan importante fue Dragon Ball para el crecimiento de diferentes animes en para después, que vinieron después? Y adicional, ¿qué crees que es el principal mensaje que nos deja Dragon Ball, que me imagino continuará con los socios que había, pero qué mensaje nos deja la obra hasta donde le dejó Akira? Bueno, para responder tu primera pregunta, ¿cómo influyó? Bueno, influyó primero en internacionalizar y en hacer conocer esta cultura a todo el mundo. No creo que en las Comic Con que vemos, en los diferentes reuniones de manga y anime que se hace alrededor del mundo, podemos ver esta gran pasión, ¿no? Esto en el mundo. Y en Japón, obviamente, sin Dragon Ball no tendríamos, por ejemplo, Naruto, no tendríamos Bleach, no tendríamos One Piece, no tendríamos todas estas series actuales de anime, ¿no? Tan buenas. Hay muchas personas, ¿no? Hay muchos mangakas que se sienten inspirados por él y que han lamentado su muerte, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta que tú me das, ¿cuál es el mensaje? Bueno, hay varios mensajes. El primero es la resiliencia, como digo, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que solo el trabajo duro nos hace progresar. En segundo, que no hay que juzgar a las personas como simplemente buenos o malos, sino hay que ver su trasfondo, porque a lo largo del anime vemos como personajes que son villanos, como Piccolo o como el propio Vegeta, ¿no? A la larga se vuelven amigos del protagonista, ¿no? Simplemente por el hecho de que su visión no era la correcta. Y que pasando el tiempo ellos se dieron cuenta de su error. Entonces es eso, ¿no? O sea, no hay que juzgar a alguien por las primeras impresiones, hay que ser resilientes, hay que avanzar. Y definitivamente creo yo que mientras más dura es la vida, más tenemos que avanzar. Ese es el gran mensaje, porque Goku nunca lo tuvo fácil. Y aún así, él es el ser más poderoso de la galaxia. Perfecto, Cristian, te quiero agradecer bastante que te hayas tomado el tiempo para venir el día de hoy para conversar sobre este tema que definitivamente movió a todo el mundo la semana pasada luego de enterarnos del lamentable fallecimiento de Akira. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme y cuando quieras estoy disponible. Muchas gracias y a todas las personas que nos han visto también les agradezco que hayan estado aquí nuevamente. Recuerden, esto es Revista Cascabel Digital Podcast. Que tengan un muy buen día.